Jesucristo se fue y sus discípulos salieron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en una sinagoga. Muchos escucharon a Jesús y se preguntaban, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde saca esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanos aquí? Y no tenían fe en él, pero Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 1 al 6. Creo para poder entender. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 31 de enero, año 2024. Nuestro santo para hoy es una persona muy virtuosa, con una capacidad altruista impresionante. Su nombre, conocido popularmente como San Juan Bosco, pero su nombre original es Giovanni Melchiorre Bosco, conocido como Don Bosco, o sea, el Padre Bosco, sacerdote Bosco. En Europa los sacerdotes los denominan Don. Aquí en América les dicen padre o sacerdote, presbítero. Allá dicen don, entonces dicen Don Bosco. Es el fundador de varias comunidades religiosas, agrupaciones e iniciativas, que es lo que se conoce como la familia salesiana. Se dedicó a los niños y a los jóvenes y fue declarado padre y maestro de la juventud por el Papa San Juan Pablo II. La Virgen María fue su gran compañera, la Madre de Dios María Auxiliadora. Siempre estuvo con él acompañándolo e iluminándole lo que él debería hacer. Él se sintió atraído primero por la vida de los franciscanos, ingresó al seminario de Chieri en Italia y conoció allí a San José Cafasso, que le mostró todo un trabajo con los pobres y los necesitados. Ordenado sacerdote en 1841, abrió un oratorio para niños de San Francisco de Sales. Se convirtió en el lugar de encuentro de cantidad de cientos de niños. Trabajó incansablemente por los niños, por los jóvenes, se entregó por ellos, les ofreció talleres, fundó la Congregación Salesiana en 1859, también las Hijas de María Auxiliadora, de Santa María Mazzarello. Luego vendrían los salesianos y otras organizaciones de la familia salesiana. Ahí tenemos un San Juan Bosco que partió a la casa de Dios en el año 1888. San Juan Bosco, fundador de los salesianos. Creo para poder entender. Es muy buena la propuesta, y la propuesta es de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es un santo africano del siglo IV y enseñó esa frase y se quedó en la historia como un aforismo así latino: credo ut intellegas, creo para poder entender. Credere ut intellegas, tendrás que creer para que puedas entender. Y tiene toda la razón. Los asuntos de la fe y los asuntos de Dios no son asuntos racionales, son asuntos de fe. Y en asuntos de fe nadie puede discutir, ni nadie tiene la última razón, la tiene Dios. Por eso se llama fe,
porque es un don de Dios, una gracia de Dios. La manera de no entrar en polémica con los asuntos de la fe es aprenderse de memoria esa frasecita de San Agustín de Hipona: creo para poder entender. Es decir, no entro en discusión con los asuntos de la fe. Los judíos hicieron lo contrario, entraron en discusión con la fe que Jesucristo les estaba enseñando. Primero lo admiraron y dijeron que era un señor muy sabio, que de dónde saca tanta sabiduría y tanta inteligencia. Pero después perdieron la sabiduría. ¿Y la perdieron por qué? La perdieron porque comenzaron a preguntar: este es el hijo del carpintero, sus hermanos son tales, son de una familia pobre de aquí, de Belén, de Nazaret. No puede ser esto posible. Ahí es donde la persona daña la fe. La persona daña el movimiento de la fe cuando le mete demasiada razón, acaba con la fe y termina con la razón humana, y el humano no tiene razones para dar. Ahí es donde está el problema. El humano no tiene razones para dar. Hay asuntos que son de fe. Los talentos y los carismas con que las personas nacen son asuntos de fe. Todas las personas nacen con un talento. Todos tenemos talento, sabiduría, inteligencia, la música, el arte, la pintura. Y nació así el muchachito, y quien da explicaciones, la fe, la razón no. ¿Cómo podemos enfrentar los problemas de la incredulidad? Buena pregunta para una persona que desee purificar la fe. La fe madura y progresa en la medida en que cada persona alimenta la palabra de Dios. Se alimenta de la palabra de Dios, directamente de la palabra de Dios. La centra en la persona de Jesús de Nazaret. Es importante eso que acabo de decir, centrar en la persona de Cristo Jesús. Por eso es importante entender que la fe va en comunión con la razón del ser humano, va en comunión. La fe ilumina la razón, y la razón entiende muchas cosas cuando se deja guiar por la fe. Hay un documento del Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II escribió la máxima obra de razón y fe, la escribió San Juan Pablo II en la historia. Y la obra se llama Fides et Ratio. El título viene en latín. Fides et Ratio, la fe y la razón. Así se llama la obra. Y así la encuentran en internet. Fides et Ratio. La fe y la razón son como las dos alas, dice San Juan Pablo II, con las cuales el espíritu de una persona se eleva para contemplar la verdad. Dios ha puesto en el corazón de cada persona el deseo de conocer la verdad. Y si usted quiere llegar algún día a la verdad, tendrá que dejar que la razón sea iluminada por la fe, no al revés. No tratar de entrar en combate con la fe. San Agustín de Hipona solucionó el problema históricamente entre la fe y la razón. El santo decía: no podemos entender si no tenemos la razón. No podemos entender, toda persona quiere entender. El asunto con la fe es distinto. No todos quieren creer. ¿Todos quieren entender? Sí. Ahí no ha habido polémica en la historia de la humanidad, dice San Agustín de Hipona. ¿Dónde nace la polémica? La polémica nace cuando aparecen en la historia cantidad de personas que niegan a Dios, niegan la palabra de Dios, niegan la fe. Algunos niegan algunos libros de la Biblia. Hay religiones que cogieron un pedacito de la Biblia y la armaron la religión con el pedacito. Los judíos, por ejemplo, no aceptan sino la Torá, y la Torá son los 5 primeros libros que tiene una Biblia. Ahí tenemos como la diversidad de 2023 años que llevamos hablando del mismo tema, fe y razón. ¿Todas las personas quieren entender? Sí. El problema es que no todos quieren creer. Conclusión. Credo ut intelligas. Cree para que puedas entender. Esa es la conclusión. Credo ut intelligas. Creo para poder entender. El santo de Hipona reconocía el texto bíblico. Me conocen y no me conocen, decía Jesucristo a los judíos. Ustedes me están viendo todos los días
pero no me conocen. Saben de dónde vengo y no lo saben. El mismo Jesús les decía, es que yo soy Jesús de Nazaret. Ustedes conocen a mis padres, parece que no me conocieran. Me han visto por aquí en las calles, han visto los milagros, me han escuchado en las sinagogas y todavía no me creen. Entonces la incredulidad propicia escándalos en la comunidad, en la iglesia, en los misterios de la fe, en la misión. Fíjense que cuando una persona resulta diciendo es que yo soy ateo, ¿cómo que usted es ateo? Y el otro dice, no, es que yo soy agnóstico. ¿Usted es agnóstico? Sí. No, es que yo no creo en nada. Usted no cree en nada y se queda todo el mundo así como... La historia de la Biblia permite saber nos permite saber que no pudo realizar muchos milagros Jesús de Nazaret por la pobreza de la fe. Porque no pudo realizar, fue al pueblo donde él se crió y donde él era, y no pudo realizar muchos milagros, dice la Biblia, porque no le creían, porque nadie es profeta en su tierra. Ese es otro adagio peligrosísimo, nadie es profeta en su tierra. Escándalo es el ambiente más propicio para descubrir el velo de la incredulidad. Jesucristo se hace como una piedra de escándalo. Eso está escrito así en la Biblia. Pone a prueba la fe del pueblo. En el capítulo 8 de la profecía de Isaías, ahí encuentran esa frasecita. Jesucristo se convierte en piedra de escándalo para los demás. ¿Qué es escándalo? Como ponerse la mano en la cabeza y decir, esto no lo puedo creer. Este señor es un campesino, yo lo conozco, es de allí, sus hermanos, y mire lo tan inteligente y cómo habla tan sabio, y mire esos milagros que hace. Esto no puede ser posible. Debe ser que es amigo de Belzebú, decían los judíos. El maestro se convierte en signo de contradicción. Capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Todavía hay gente que no acepta el misterio de la encarnación. Todavía. Ya han pasado 2023 años y siguen alegando lo mismo. Todavía hay gente que dice que Jesucristo no es verdadero hombre, sino que es Dios. Y otros dicen no es Dios, es un hombre muy bueno, como dice parte del pueblo judío. Fue un profeta más que pasó por aquí, dicen en Israel. Por aquí pasó ese señor que se llama Jesús, muy inteligente, muy sabio, pero él no es Dios, es un profeta muy bueno. Entonces hay un problema entre el verdadero Dios, verdadero hombre, y eso viene por allá del siglo II de la historia, y estamos en el siglo XXI y siguen hablando del mismo tema. Bastante angustiante el tema. Es precisamente allí donde tenemos el origen, la razón de todas las cosas. Y así lo explicaba el cardenal Joseph Ratzinger, alemán, que fue papa, el papa Benedicto XVI, que una persona muy inteligente, sabia y elocuente, hablando de ese tema. Ese es otro personaje muy bueno para hablar de asuntos de la fe y de la razón. San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hoy hemos aprendido, debo creer para poder entender. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.